porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad. Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor para abrazarme y decirme: llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre todita mi ser. Todas las personas tienen iguales derechos a la libertad, a su prosperidad y a la protección de las leyes. A continuación, el programa Tiempos de Justicia de la Defensa Pública por Radio María, 100.7 FM, llena de amor. Hola, ¿cómo están? Un muy buen día a todos. Les saluda el periodista Jaime Cibaja, periodista de la Defensa Pública del Poder Judicial. Hoy con la bendición del Señor de un nuevo espacio en Tiempos de Justicia. Recuerden que este programa lo realizamos todos los martes de 9 a 10 de la mañana, donde conversamos los diferentes temas en materia legal que vemos en la Defensa Pública del Poder Judicial. Así que bienvenidos a todos y espero que nos acompañen en los próximos minutos, quienes nos escuchan por la radio 100.7 FM o a través de las redes sociales de Radio María y de la Defensa Pública. Y siempre recuerden darle like a todos estos esfuerzos que hacemos de comunicación. Decirles que hoy ha ocurrido una situación especial y tengo que anunciarla y decírselos. En los últimos días hemos venido anunciando a través de la radio y de las redes sociales que hoy nuestro tema iba a ser en nuestro programa el tema de resolución alterna de conflictos, esos procesos que no llegan a un proceso ordinario de juicios, sino que hay una resolución en un proceso diferente. Queremos contarles de este tema, y lo hemos estado anunciando para hoy, pero decirles lo siguiente: uno propone y Dios dispone, como decimos, ¿verdad? Nuestra compañera que venía hoy a conversar sobre este tema salió a las 4 de la mañana de Pérez Celedón para estar hoy aquí en la radio, para conversar con todos ustedes. Pero resulta que hay un accidente de tránsito en Cartago y nuestra compañera le ha sido imposible venir hoy aquí a la radio por esa situación que les estoy contando de un percance, un accidente de tránsito que hay en el sector de Cartago. Pero también lo que hicimos, no vamos a dejar de hacer Tiempos de Justicia, vamos a seguir conversando sobre temas legales. Hay un tema que nos han estado solicitando mucho, que lo teníamos programado para de hoy en 8, pero lo que hicimos fue adelantarlo. ¿Cómo es el proceso de las pensiones alimentarias para las personas adultas? Es todo un tema, ¿verdad? Para un hermano, para mis papás, para los abuelos. ¿Cómo son esos procesos de pensión alimentaria que incluso sabemos que son un tema muy delicado porque tiene que ver el tema de familia y tal vez no todos están de acuerdo, o cómo me van a poner una pensión a mí? Todo ese tipo de cosas ocurren. Ese va a ser nuestro tema hoy aquí en Tiempos de Justicia. ¿Cómo es el proceso de pensiones alimentarias para las personas adultas? Ya una compañera está aquí preparada conmigo, ya poco se las voy a presentar, pero vamos a desarrollar este tema, así que los invito para que por los próximos minutos continúen aquí en Radio María para hablar sobre este importante tema y que aprendamos todos, como lo digo, semana a semana aquí en la radio. Pero bueno, antes de entrar con nuestro tema de fondo, vamos a hacer nuestra oración. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos das la oportunidad de realizar Tiempos de Justicia aquí en Radio María. Poder llegar con un mensaje para todas las personas que tal vez están enfrentando un proceso de los que vamos a conversar hoy. Sabemos que el tema de familia, el tema de pensiones, involucra mucho el sentimiento familiar, la relación familiar. Así que esperamos que hoy derramos el Espíritu Santo sobre nosotros para poder llegar con palabras de sabiduría, tal vez alguno de los hermanos que necesita una guía espiritual en este momento. Gracias por nuestra salud, por el trabajo, por nuestras familias y por todo lo que nos brindas día a día. Bendícenos, Señor. Amén.
Continuamos con Tiempos de Justicia. ¿Cómo son estos procesos de pensiones alimentarias con personas adultas, verdad? Bueno, vamos a conversar aquí en los próximos minutos en Tiempos de Justicia, la Defensa Pública y Radio María, que nos unimos todos los martes para conversar sobre estos temas y el trabajo que realizan nuestros compañeros defensores públicos. Hoy quiero presentarles a Cindy Gómez Marín, que ya está aquí con nosotros. Cindy es defensora pública, trabaja el tema de pensiones alimentarias. Cindy, bienvenida a Tiempos de Justicia. Buenos días, don Jaime y todo el público oyente y quienes nos ven también a través de la red, ¿verdad? Muchísimo gusto el estar hoy aquí, poder responder las consultas que tengan, ¿verdad? Y en la medida de lo posible orientarlos con relación al tema que vamos a estar analizando. Que sé que consultan mucho a ustedes los defensores públicos sobre este tema. Sí, efectivamente, pues hay muchas dudas, se presentan diversas situaciones, ¿verdad?, que deben de ser abordadas por nosotros en la defensa pública con el fin de guiar a las personas y que puedan tomar la mejor decisión con respecto al proceso judicial que vayan a plantear. Perfecto. Siempre nos gusta aquí en la radio saber con quién estamos conversando, ¿verdad? ¿Hace cuánto trabaja usted en el Poder Judicial? Bueno, yo ingresé al Poder Judicial en el año 2004, o sea, ya hace ratillo. Primero inicié como técnica judicial en Juzgado de Pensiones Alimentarias en Cartago. Posteriormente hice el proceso de selección en la defensa pública ya hace como unos 11 años y desde entonces me desempeño como defensora pública. Actualmente estoy en la zona de desamparados. ¿Y anterior de desamparados, a dónde estabas? Bueno, ahí anduvimos por diferentes lugares, ¿verdad? Con lo que eran los nombramientos interinos. Entonces, pues he estado en Golfito, he estado en Jacó, he estado en San Carlos, en Siquirres, Limón. Han sido varios lugares, San José, Alajuela. Siempre nos gusta, o me gusta, consultarles a nuestros compañeros sobre esa experiencia, porque son profesionales ya con años ejerciendo el tema que traemos aquí a la radio, especialmente hoy en tema de pensiones alimentarias, y como bien nos lo dice Cindy, desde Golfito hasta Desamparados, que es donde está ahorita, así que ella está en las oficinas de la Defensa Pública de Desamparados. Así que bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, recuerden antes de comenzar con el tema de pensiones alimentarias sobre personas adultas, aquí estamos anuentes a escucharlos, a tener sus consultas y que conversemos sobre este tema. 85 10 1007 por WhatsApp nos pueden enviar sus consultas. Ahí está Diego ya listo para cualquier duda que tengan también y tramitarla, o llamarnos al 40 00 1008 para cualquier duda que quieran conversar con nosotros. Aquí estamos con toda la anuencia. También ahora Cindy nos hablaba sobre los lugares donde ella ha trabajado. 42 oficinas tenemos en la defensa pública en todo el territorio nacional. Por si usted tiene alguna duda sobre tema laboral, sobre pensiones, ejecución de la pena, penal juvenil, tenemos compañeros anuentes a atenderlos en cualquiera de estos temas. Así que vamos a comenzar. Cindy, cuando se habla de pensiones alimentarias, siempre se viene a la mente el tema de menores de edad. Pero bueno, hay otros. Háblenos sobre el tema de pensión a nivel general. Ok, bueno, efectivamente pueden existir otras personas beneficiarias en un proceso de pensión alimentaria y no necesariamente solo los menores de edad, ¿verdad? El artículo 169 del Código de Familia es el que viene a establecer quiénes pueden ser personas beneficiarias y sobre todo el orden preferente que se debe respetar. Si revisamos la norma, ahí se nos indica que los padres y las madres están obligadas a darle pensión alimentaria a sus hijos e hijas menores de edad, pero también incluye a los hijos e hijas mayores de edad, ¿verdad? ¿En qué casos? Bueno, hay condiciones específicas. Si este hijo o hija mayor de edad, de 18 entre 25 años, está estudiando para obtener una profesión o un oficio o una carrera técnica, ¿verdad? Cumpliendo ciertas condiciones, tener un buen rendimiento académico, llevar una carga académica razonable y estar activamente estudiando. También dice la norma que el padre y la madre puede dar pensión alimentaria al hijo o la hija mayor de edad
que tenga una discapacidad, ¿verdad?, que le impida valerse por sí mismo, generar recursos económicos. Entonces puede ser que tengamos hijos o hijas mayores de edad que no cumplen con la condición de estudiante, pero tienen una condición cognitiva o volitiva que les impide valerse por sí mismos, y en este caso también el padre y la madre estaría obligado a darle. Por otro lado, también tenemos que se habla de que los abuelos y las abuelas pues también tienen que darle a estos menores de edad. Pero retomando el tema de los mayores, ¿verdad? También tenemos que el padre y la madre también que estén en una situación de imposibilidad para generar recursos propios, para valerse por sí mismos en cuanto a su manutención, pueden pedir alimentos a sus hijos mayores de edad, a sus nietos y bisnietos mayores de edad también, ¿verdad? Porque eso está en este orden preferente que establece la norma. Entonces, básicamente, es cierto que la pensión alimentaria va más allá de beneficiarios menores de edad. Aquí siempre nos preguntan en la radio cuando tocamos el tema de pensiones sobre los parentescos. ¿Cuándo se puede, cuándo no se puede? Bueno, entonces yo aquí voy a preguntarle. Ya usted lo decía, los abuelos, sí se puede. Sí, bueno, tenemos casos, ¿verdad? Todos los casos deben ser analizados por la autoridad judicial correspondiente, pero sí tenemos casos de personas menores de edad cuyo padre o madre por alguna situación particular no pueden asumir esta manutención, ¿verdad? Pero tienen que ser casos de verdad de imposibilidad material. Entonces, bueno, podrían ser llamados a atender esa manutención de este niño o esta niña menor de edad, el abuelo o la abuela, ¿verdad? Tanto los abuelos paternos como los abuelos maternos. Incluso también los hermanos mayores de edad de este niño o esta niña. Hablando de hermanos, la vez pasada nos consultaban aquí en la radio si un hermano puede pedir pensión por otro hermano. Si ostenta lo que nosotros llamamos la guarda, ¿verdad? O es el guardador de hecho, pues sí, efectivamente. Yo recuerdo, le hago esta consulta porque aquí en la radio un día nos consultó una persona que vivía con el hermano y que creo que efectivamente dependía de si podía existir este proceso de pensión entre hermanos. Efectivamente, digamos, nosotros hemos tenido casos donde, retomando el tema del hermano que ejerce el cuidado de su hermano menor de edad, ¿verdad? Tenemos un hermano mayor de edad que ejerce el cuidado del hermano menor de edad, pero resulta ser que ese menor de edad tiene un padre y una madre que generan recursos económicos, solo que no quieren asumir esa obligación, esa responsabilidad. Entonces, este hermano mayor de edad no es el primero en la lista de este orden preferente que señaló el 169 del Código de Familia. Entonces, este hermano mayor de edad que está a cargo de la guarda de la persona menor de edad, bien puede accionar el proceso judicial en representación de su hermano contra ese padre o esa madre. Ahora bien, si hay un hermano mayor de edad que tiene a cargo a su hermano, por dar un ejemplo, fallecimiento del padre y la madre, pues este hermano podría y debe asumir esa manutención si no hay personas que estén por encima de él en cuanto a la obligación legal, ¿verdad? ¿Y si fueran dos hermanos mayores de edad, pero ya adultos? Efectivamente, repito, ante la imposibilidad del padre y la madre, una imposibilidad real, ¿verdad? No se vale decir, ay, es que no trabajo, es que no quiero asumir esa obligación, no, tiene que haber una causal, una enfermedad, fallecimiento, alguna situación que justifique que entonces se llame a asumir esa obligación de manera subsidiaria a ese hermano o a esa hermana, porque estamos claros en que no son ellos los progenitores, no son los principales obligados, pero en una cuestión de solidaridad y al velar por una persona menor de edad, se les llama al proceso en ausencia de ese padre o esa madre o imposibilidad de ese padre o esa madre. Entonces, si un hermano y una hermana mayor de edad podrían ser incluidos como deudores alimentarios. Vamos al proceso. Conozco y tengo conocimiento de algunos casos donde por X circunstancias se habla incluso de que trabajadoras sociales van a hacer una visita, ¿verdad? O esa valoración previa para ver si el caso efectivamente podría darse. ¿Cuál es esa valoración que se hace? ¿Cuál es ese proceso para determinar si la persona adulta
corresponde el proceso para ser beneficiario de una pensión alimentaria. Bueno, efectivamente, una valoración psicosocial no es un requisito para que una persona adulta mayor pueda accionar en el proceso de pensiones alimentarias, pero puede ser una prueba que se ofrezca de gran valor, ¿verdad? Porque el estudio psicosocial lo que pretende es, bueno, aparte que es una prueba pericial, que una psicóloga, una trabajadora social son dos ámbitos distintos, pero por ejemplo en el caso de la trabajadora social, que estudie cuál es la dinámica de esta familia, la situación económica, las condiciones en que se vive, la infraestructura donde está resguardada esta persona adulta mayor. Y por otro lado, en el caso de la psicológica, el psicólogo lo que va a examinar es el estado emocional de esta persona adulta mayor, va a evaluar factores de riesgo, qué se necesita para darle una mayor protección y también todo este círculo familiar, ¿verdad? ¿Qué redes de apoyo tiene? ¿Cómo se le puede ayudar? Entonces sí es una prueba bastante importante porque nos puede permitir enseñarle a la autoridad judicial cuál es esa situación particular de esta persona, qué necesita, en qué condiciones vive y con ello fundamentar en mayor medida la necesidad de imposición de una cuota alimentaria, ¿verdad? Porque las personas adultas mayores pueden presentar el proceso, pueden hacer la solicitud, pero la autoridad judicial es la que va a valorar si efectivamente procede en ese caso específico la fijación o no de una pensión alimentaria. Yo les agradezco porque ya están entrando las consultas. Okay. Entonces, conforme vamos a ir avanzando con el tema, vamos a ir. Así que los invito para que nos envíen sus mensajes. Aquí tengo una consulta que ya nos envían y dice: buenos días, pago pensión alimentaria por una adulta mayor. Pone dos consultas. Okay. Una, para visitarla, ¿solo se debe tener régimen de visitas o puedo ir cuando quiera? Mis hermanos no me permiten asistir cuando yo quiera. ¿Cómo funciona el tema de visitas? ¿Se establece previo? Bueno, en este caso lo ideal es que la persona pudiera relacionarse con su madre en cualquier momento, ¿verdad? No obstante, pues desconocemos la situación particular. Habrá que ver si hay ciertos factores de riesgo, de conflicto familiar, que deben ser abordados en otra instancia judicial que sea la que determine cuál es la manera más viable y más adecuada para que se dé ese contacto entre la madre y el hijo, ¿verdad? Si se establecen determinadas condiciones como días, horarios, lugares incluso, si debe ser supervisado, si no, porque repito, en una situación que uno diría normal, pues no debería haber un régimen o no debería haber una limitación para que ese hijo se relacione con su mamá y viceversa, ¿verdad? Es un derecho que tienen ambos. No obstante, si hubiesen factores de riesgo o un conflicto familiar, pues tal vez lo ideal es que se someta ante la autoridad judicial, que sea quien valore y determine cuáles serían las formas correctas o más beneficiosas para ambos y que se desarrolle así. La segunda pregunta que esta persona nos hace, me recuerdo mucho, que ya lo habíamos conversado, pero con el tema de los menores de edad. Bueno, aquí estamos hablando de adultos. Dice, tenía rebajo automático y me lo quitaron. ¿Qué pasa si no puedo pagarlo en efectivo? Bueno, actualmente se establece en la ley que tanto la persona accionante como la persona deudora, ¿verdad?, pueden solicitar la retención de salario. Ambos tienen ese derecho. No obstante, hay que valorar el caso en específico. Claro. ¿Por qué? Dependerá. Si, por ejemplo, la empresa incurre en mucho atraso o tenemos una situación de un deudor alimentario que tiene mucha incapacidad o el salario no da, ¿verdad?, para el pago de la cuota alimentaria porque hay otra pensión que se rebaja o alguna otra condición específica, puede ser que se considere que no es adecuada y viable, digamos, la retención salarial. Sin embargo, repito, es un derecho que tienen los dos partes del proceso, tanto la parte acreedora como la parte deudora, de solicitarlo. Entonces, eventualmente él podría ir y hacer la solicitud de retención salarial y que el juzgado valore. Si hubiese oposición de parte de la contraparte, repito, es una situación que tendrá que valorar el juez para determinar qué se hace en este caso particular, porque legalmente hablando procede y lo puede solicitar cualquier persona que sea parte del proceso. Bueno, eso también es un tema importante. Recuerden que cada caso es diferente.
hay que hacer valoraciones Ujú. en cada uno de los escenarios y efectivamente que las autoridades pertinentes determinen todos estos aspectos. Tenemos una consulta vía telefónica. Ok. Vamos a escucharla de una vez. Muy buenos días. Buenos días, licenciado don Jaime, ¿cómo está? Bien, gracias al Señor. Espero que usted esté muy bien. Sí, la pregunta es esta. Falleció un muchacho, la mamá tiene derecho a la pensión, él no era casado, digamos, fue casado pero hace muchos años y ya la esposa ya no tiene derecho, digamos. Él tenía 2 hijos por fuera, entonces ellos están peleando lo del ROP, esa plata que da en el banco, ¿verdad? Dice que en el banco les dijeron que ella tiene que esperar 1 año para solicitar la pensión de él, la mamá, digamos. Eso será cierto, así que tienen que esperar 1 año para poder ella llenar la solicitud de pensión por muerte del hijo. Bueno, muchísimas gracias y gracias por su consulta. No sé, Cindy, si puedo responder. Bueno, en este caso tal vez explicarle a la señora que hablamos de 2 pensiones distintas, ¿verdad? En este caso el tema que yo vengo a exponer es el tema de las pensiones alimentarias, que está establecido y regulado tanto por el Código de Familia como por el Código Procesal de Familia. Acá es cuando se llama y se obliga, o ya sea por acuerdo de partes también, a alguna persona, a un deudor, a pagar a favor de otro. La consulta que usted está haciendo me parece ya es una pensión por muerte, ¿verdad? Que eso pues habría que consultarlo ante la Caja Costarricense del Seguro Social o eventualmente si hubiese un régimen especial de pensión como el del Magisterio o el del Poder Judicial, pues acudir a esta entidad y ahí exponer la situación. Porque efectivamente estas pensiones tienen beneficiarios, ¿verdad? Se pueden heredar, a diferencia de la pensión alimentaria. En el caso de la pensión alimentaria, que es el tema que yo expongo, una vez que fallece el deudor, pues ya no se extingue la obligación, ¿verdad? No se hereda. Sin embargo, sí, la señora podría hacer la consulta si es por medio de la caja en la caja y ya pues sí, la distribución del ROP y estos temas pues ya es otra situación aparte. Tenemos un audio. Perfecto, vamos a escuchar otra consulta. Buenos días, hermanos de Radio María. Muy interesante y bonito ese programa que ustedes hacen. Mi consulta es, una persona que gane, digamos, 1 millón de colones, ¿cuánto le debería de dar de pensión a su papá? Gracias, bendiciones. Bendiciones también y gracias por mandarnos el audio. Porque estos son temas que consultan frecuentemente, Claro. Cindy. Claro, muchísimas gracias y igual bendiciones para usted. Bueno, la ley lo que establece es que se debe establecer un monto de pensión alimentaria conforme a las posibilidades económicas de quien lo va a pagar y también de acuerdo a las necesidades de la persona beneficiaria. Actualmente no existe una tabla, no hay un parámetro específico que uno diga, ay, este es el monto que le toca a una persona si el hijo o la hija o quien va a pagar gana tanto. O si tiene estas necesidades, esto es lo que le toca. Es muy casuístico. La autoridad judicial va a valorar cada caso en concreto y a determinar conforme a las condiciones particulares cuál es el rubro que le corresponde a esa persona beneficiaria. Por eso ahí es muy importante, no es un requisito, pero es muy importante en los procesos judiciales aportar la prueba correspondiente con relación a esas necesidades, ¿verdad? De sustento, de habitación, de pago de servicios, transporte, ropa, calzado, salud, demostrarle al juez cuál es mi caso en particular, porque no todos los casos son iguales. Y volvemos, como no hay una tabla, va a depender de quien analice mi caso en concreto, decidir conforme a esa posibilidad económica de esa persona obligada y conforme a las necesidades de persona beneficiaria, cuál es el monto razonable que corresponde en ese caso concreto. Interesante este tema. Aquí tengo muchas consultas. Aquí Diego me está pasando, entonces vamos a ir tratando de evacuándolas poco a poco. Sabemos que esto es un proceso difícil, ¿verdad? Y cuando ya, por ejemplo, entre hermanos vamos a conversar porque hay que pagarle una pensión a un papá, a una mamá o a un hermano, como bien lo decíamos. Esto conlleva un proceso que Dios quisiera que en todos los casos no generara conflicto familiar, pero en otros ocurre, Cindy. Claro.
Sí, efectivamente, el proceso se vuelve difícil por esa carga emocional, ¿verdad? No es solo el tema económico que ya por sí solo genera bastante estrés, sino que además el tema emocional, ¿verdad? Hay muchos sentimientos de por medio con respecto a si hay afecto, si no hay afecto, si no hay responsabilidad, ¿verdad? Si aparte la persona a la que se le está obligando a pagar se molesta y entonces ya viene de por medio muchas veces un tema a veces de amenazas, de molestia. Y si ya a veces entre padres darle pensión a hijos e hijas menores de edad o madres darles pensión a hijos e hijas es un poquito difícil, pues sí, efectivamente cuando quien va a demandar es un padre o una madre, hay mucho conflicto. Sí, sí, son poquitos los casos que yo he visto y que hemos visto en el lugar donde trabajo yo actualmente, donde donde ese hijo o esa hija que va a dar pensión lo hace realmente sin ninguna molestia, ¿verdad? En algunos casos alegan esos hijos e hijas algunas situaciones también que ellos vivieron como hijos e hijas y justifican que por esa situación que ellos vivieron pues no están obligados a darle a ese padre o a esa madre. Y efectivamente en la ley, ¿verdad? Se establece una causal para excluir a una persona beneficiaria, a padre o madre, o para exonerar a un hijo o una hija de darle al padre o a la madre, ¿verdad? Que es lo que conocemos como infamia familiar. Situaciones de violencia doméstica, situaciones de abandono por parte de esa padre o esa madre cuando ese hijo o esa hija requirió de alimentos y no fueron asumidas esas obligaciones, partiendo que esta es una obligación también que va de la mano de la solidaridad, de cuando yo te di porque necesitaste, ahora es justo que cuando yo estoy en la posición de necesitar que me des. Pero si, repito, ese padre o esa madre no asumió su obligación conforme a la ley corresponde, pues ese hijo o esa hija podría sentirse un poco molesto cuando me obligan a mí a dar. Sin embargo, esos son temas que se pueden ventilar y analizar conforme a la prueba en el proceso judicial para que igual el juez o la jueza decidan si en ese caso particular corresponde la fijación de una pensión alimentaria. Pero retomando el tema, sí, efectivamente es una situación que genera mucho conflicto, ¿verdad? Interno en cuanto a los sentimientos de esos hijos, esas hijas, ese padre, esa madre, y deben ser abordados con la mayor sensibilidad posible, tratando de acercar a las dos partes en lo posible a una conciliación y no solo enfrentarlos en el proceso judicial. Claro, bueno, esta mañana aquí en Tiempos de Justicia en Radio María conversamos sobre el tema de pensiones alimentarias para adultos, todo este proceso que conlleva y como bien nuestra compañera defensora pública Cindy Gómez nos conversa esta mañana aquí en Radio María. Recuerden que todos los casos son diferentes, sí, ¿verdad? Y todos tienen que hacer una valoración de un juez para poder determinar los escenarios, los montos que nos han consultado toda esta mañana. Aquí hay una pregunta. Vamos a ver si la entiendo y si podemos resolverlo o por lo menos decir algo. Dice, muy buenos días. Tengo una vecina adulta mayor que por ahora está alojada con un hermano, también adulto mayor. Ella anda rondando de acá por acá porque no tiene dónde vivir. Según dice, tiene un hijo, pero que no quiere colaborarle en su mantenimiento a la señora. ¿Se le puede obligar? ¿Quién debe solicitarlo? ¿Y a dónde debe solicitarse? Ok, bueno, en este caso se le invitaría, ¿verdad?, a la señora a que se acerque a cualquier oficina de la defensa pública en el país, que como ustedes tal vez saben, hay varias oficinas, ¿verdad?, prácticamente en todas las jurisdicciones. Ahora decía, bueno, en San José, en Cartago, en Paraíso, en Acerrí, en Desamparados, Garavito, en Golfito, en Osa. 42 oficinas tenemos. Imagínense, Guanacaste, Siquirres, Limón. Ahora que Cindy toca este tema, recuerden, yo siempre se los digo, pueden ingresar a nuestro sitio web, Defensa Pública, todo pegadito, punto, poder, guión en el medio, judicial.go.cr. Ahí tienen toda la información por materias, también están todas las oficinas, okay, sí. Y de hecho estamos trabajando para poder actualizar todo el tema con los números de teléfonos y direcciones
para que ustedes puedan entonces... Sí, en este caso la señora podría acercarse a cualquiera de estas oficinas si no tiene un abogado de su confianza o no puede pagar uno, porque otro tema muy importante que creo que a veces puede generar confusión es que en tema de pensiones alimentarias algunas personas piensan que automáticamente si deseo presentar un proceso tengo que hacerlo, ¿verdad? A través de la defensa pública. No, la defensa pública es un servicio gratuito para aquellas personas que no cuenten con un abogado o no puedan pagar uno. Entonces, con muchísimo gusto la institución se los provee. Sin embargo, si tienen un abogado de su confianza o pueden pagar uno, pueden acudir a este. El tema es que la señora puede presentarse para ser asesorada si es lo que ella quiere, ¿verdad? Ella puede exponernos su caso, exponer cuál ha sido la situación que se ha venido dando, cuáles son las condiciones de su hijo. Y con base en esto, pues nosotros le diremos, según lo que establece la ley, que corresponde, además si es recomendable aportar algún tipo de prueba para acreditar algún hecho particular que le pueda beneficiar a ella en el proceso, y será la autoridad judicial, el juez o la jueza, ya una vez planteado el caso concreto con las pruebas ofrecidas y demás, quien valore y determine si procede en este caso establecer la pensión alimentaria a favor de la señora. Ahora, otra situación muy importante que tenemos con entrada en vigencia en el Código Procesal de Familia, en el artículo 9, se establece la posibilidad de que alguna de las dos partes acuda para que solicitemos una audiencia previa de conciliación, ¿verdad? Sin necesidad de hacer la demanda propiamente, podemos con base en este artículo hacerle una solicitud a la autoridad judicial de que por favor nos convoque a una audiencia, donde se cite también a la contraparte y en una reunión podamos conversar para ver si es posible, mediante un acuerdo de partes, establecer una cuota alimentaria sin necesidad de accionar legalmente con todo lo que conlleva el proceso legal, ¿verdad? Con la ventaja de que si se llega a un acuerdo, pues este acuerdo, si el juez lo valora y considera que es razonable, proporcional, adecuado y lo aprueba, ya genera certeza jurídica para las dos partes, ¿verdad? Y sobre todo la fijación de una cuota a favor de quien lo requiere. Perfecto. Esta mañana aquí en Tiempos de Justicia, recuerden, todos los martes de 9 a 10 de la mañana nos unimos la Defensa Pública del Poder Judicial junto con Radio María para poder realizar este espacio de los servicios que brinda la Defensa Pública, especialmente a todos nuestros usuarios vulnerables que sabemos que llegan a nuestras oficinas en busca de una ayuda. Esta consulta que les voy a leer o que les voy a mencionar también es aclaratoria para qué tipo de procesos atendemos en la defensa pública. Dice, muy buenos días, pago pensión por más de 550,000 colones por mes. Fui a pedir a la ventanilla que me dijeran que cómo lo pueden ayudar porque se quedó sin trabajo, pero es la persona demandada. Nos dijeron que, bueno, que no es posible, no es posible pedir un rebajo y también dice que, bueno, no recibió tal vez la atención requerida que él quisiera, pero aclaremos el tema de nuestra función en la defensa pública en temas de procesos de pensión alimentaria. Claro, es que el tema es que el Código Procesal de Familia plantea que la defensa pública tiene la obligación legal de asumir la asesoría y representación, pero de las personas acreedoras en el proceso alimentario. Lastimosamente no estamos facultados para asesorar a la parte obligada alimentaria, salvo que se trate de personas indígenas, ¿verdad? Que por la ley de pueblos indígenas, ahí sí se le obliga a la defensa pública pues a dar asesoría a las dos partes. No obstante, salvo esta excepción, en realidad no podríamos asesorar a los deudores. Sin embargo, igual, bueno, supongo que tal vez, no sé si el señor fue específicamente a la defensa pública o en el mismo juzgado de pensiones, que lastimosamente tampoco en el juzgado de pensiones el personal está autorizado para asesorar a las personas. No obstante, este señor puede acudir para recibir información, para recibir asesoría, ya sea en cuanto al tema de pedir un permiso para buscar trabajo, un pago en tractos o plantear un proceso de rebajo por cambio de circunstancias, a lo que son consultorios jurídicos, ¿verdad? Tenemos que la UCR, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Latina, son varias universidades en el país que atienden casos de forma gratuita dentro de sus consultorios jurídicos y quizás en este lugar le puedan ayudar y le puedan asesorar con el proceso que él podría plantear en el caso específico. Perfecto. Bueno, ya también explicar un poco, ¿verdad? Por ley que nos toca, sí, ¿verdad? Como defensa pública del Poder Judicial. El tema de los montos, quiero retomarlo porque siempre
nos hacen esa consulta. Retomémoslo. Es una valoración, lo que usted decía. No es que hay una tabla, eso siempre nos gusta dejarlo claro, no hay una tabla de cuánto hay que pagar. Sí, exacto, y es muy curioso porque muchas personas acuden a la defensa pública y esa es la consulta, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto es lo que me toca? ¿Cuál es la pensión mínima? ¿O cuánto es lo máximo que puedo pedir? ¿Verdad? Incluso cuando uno ha participado en audiencias de conciliación, muchas veces también la persona deudora alimentaria inmediatamente dice, póngame el mínimo, yo quiero pagar el mínimo. Pero no existe un monto máximo, no existe un monto mínimo, no existe una tabla. En muchas ocasiones lo que ocurre es que hay casos semejantes, ¿verdad? Qué sé yo, un caso donde solo una persona beneficiaria menor de edad, el padre o la madre no tiene más obligaciones, solo tienen un determinado monto de salario, no tienen deudas. Entonces hay condiciones semejantes en varios casos donde uno puede más o menos, ¿verdad? Decir, y este caso se me parece mucho a este caso y si la persona juzgadora que resuelve es la misma, uno dice, bueno, esto podría andar por tal monto. Pero no hay una tabla, ¿verdad? Repito, es muy casuístico, dependerá si la persona beneficiaria estudia en un centro educativo privado o público, si tiene una enfermedad o no, una discapacidad o no, si donde vive la persona beneficiaria se paga alquiler, no se paga alquiler, si se transporta en una buseta, no sé, a su centro de estudios o no. Las obligaciones de la persona deudora alimentaria, si solo tiene un hijo o una hija o tiene más, ¿verdad? Si hay otras personas que dependen de él, si tiene una situación también de salud, una incapacidad, una discapacidad. Entonces, toda esta serie de situaciones específicas de cada caso hacen que los montos varíen y no sean iguales para todos, aunque repito, hay casos similares, ¿verdad? Además, volvemos al tema de la prueba. Aquí es donde es muy importante también que la parte interesada aporte la prueba de cuáles son los gastos, cuáles son las necesidades específicas, cuáles son las condiciones particulares de su caso, para que la persona juzgadora pueda valorar y estimar de mejor forma, de una manera más objetiva, cuál sería el monto más adecuado y razonable para ese caso. Igual cuando la persona deudora es una persona que quizás no cotiza, ¿verdad? No tiene un salario, pero tiene otros ingresos, tiene otros negocios. Es importante tratar de acreditar todo eso para que el juez tenga conocimiento de todo el panorama y, repito, pueda tomar la decisión más adecuada de ese caso y fijar el monto más razonable. Fijar el monto. En algunos de los temas que hemos conversado aquí en la radio, hablamos sobre, pero con menores de edad, gastos extraordinarios. En el tema de adultos, ¿también se pueden pagar gastos extraordinarios? Ahora en el Código Procesal de Familias se establece gastos no pactados, ¿verdad? Lo que daba pie a gastos extraordinarios, por ejemplo, era el Código de Niñez y Adolescencia, que establece los gastos de educación, los gastos de embarazo y maternidad, los gastos de primera comunión, en fin, gastos de salud. No obstante, por ejemplo, nos podemos amparar en la ley de persona adulta joven para decir, bueno, también esta persona adulta joven tiene gastos de educación o puede tener gastos médicos excepcionales. Entonces, sí hay gastos que también la persona mayor de edad puede liquidar, ya sea de educación, ya sea médicos, ¿verdad? También. ¿Cómo se llaman? ¿No son extraordinarios? ¿Usted dijo un término? Sí, también, no pactados, sí, podría ser, ¿verdad? Sí, siempre hablamos porque de eso. También, perdón, si hay una conciliación y las partes dentro del acuerdo establecen, bueno, la persona deudora va a pagar X monto mensual y además se compromete a pagar los gastos de salud, tales, o los gastos de educación que se van a dar, estos y estos, pues ya están incluidos dentro de la cuota. El tema es cuando hay gastos que nosotros llamamos extraordinarios porque no son periódicos, ¿verdad? No son gastos que se dan todos los meses de forma consecutiva o que se pueden prever, como por ejemplo un gasto de entrada a clases, que uno prevé que todos los años hay que entrar a clases. Pero de pronto se viene un gasto por un tratamiento dental que no da la caja, ¿verdad? De pronto salió un viaje porque en la universidad me están mandando a capacitarme. Y entonces eso no está pactado dentro de la mensualidad, pero bueno, se podría plantear ante la persona juzgadora como un gasto extraordinario por educación o por salud. Hay que demostrar la necesidad y la urgencia, ¿verdad? Y ya la persona juzgadora será la que valore y determine si procede a aprobar ese cobro. Lamentablemente, me imagino,
una presunción que con personas adultas el tema médico es muy frecuente. Claro. Unos lentes, un examen, Exacto. ¿verdad? Para una Lentes, persona adulta. Exacto. Efectivamente, solo que es curioso porque gastos extraordinarios que lleguen directamente a cobrar los adultos, en mi caso en particular, y creo que en el de mis compañeros en la oficina actual que estamos, poco nos ha llegado una persona a hacer el cobro. Es muy frecuente que lo hagan con relación a personas menores de edad, eso sí. O beneficiarios cuando son hijos o hijas, porque aún mayores de edad, estudiantes universitarios llegan a hacer sus cobros, pero ya personas beneficiarias adultas como un cónyuge, un excónyuge o un padre, una madre contra su hijo o su hija, poco, pero puede pasar. Sí. Bueno, está esa posibilidad. Sí. Claro, a valoración, ¿verdad? Exacto. A valoración de que corresponda. Hay un tema porque ya vamos cerrando el programa, aquí se nos va muy rápido y gracias a todos los que han hecho sus consultas, los que nos han llamado y los que nos están escribiendo. He conocido algunos casos de compañeros, recuerdo uno en Punta Arenas, otro en la zona de Osa, la defensa pública, en algunos casos, nuestros compañeros de pensiones alimentarias, como Cindy Gómez que nos acompaña hoy, pueden hacer visita a domicilio. Porque hay casos de personas beneficiarias que está en cama, que no se puede trasladar a una sede judicial. Esa posibilidad existe. ¿Sí? Claro. Y existe, digamos, no solo porque la persona tenga una situación física que le impide movilizarse, sino que también a veces por un tema de acceso a la justicia. Tengo conocimiento de que los compañeros de Punta Arenas que hacían visitas a Isla de Chira, ¿verdad? Y entonces ellos llevaban su computadora y ahí atendían a toda persona usuaria que tal vez por una situación de transporte, situación económica, no podían estarse desplazando hasta Punta Arenas a presentar el proceso correspondiente. Y no solo a Isla de Chira, ¿verdad? Tenemos todos los compañeros que van a territorio indígena, tenemos compañeros que, por ejemplo, la compañera que está destacada en Quepo se traslada a la zona de Parrita, no sé si 1 o 2 veces por semana, la compañera que trabaja en San Marcos de Tarrazú y va 2 veces por semana a Costa. Entonces, en ese sentido, la defensa pública sí ha ideado todo un plan, una estrategia, ¿verdad?, para que en algunas oficinas los compañeros se trasladen a otras zonas y ahí tomen demandas. Esto es de oficina a oficina. No obstante, también está la atención in situ, ¿verdad? Voy al lugar, a la casa en particular de la persona y ahí la atiendo si por una razón específica ya no puede trasladarse a oficinas. Incluso hace poquito una compañera mía del juzgado le pasó que tenía una persona adulta mayor, no solo para tomar o recibir una demanda, ¿verdad? No podía notificarle una resolución muy importante para el proceso, la persona no contestaba el teléfono, entonces de ahí mi compañera se trasladó al lugar donde el señor vivía para poder transmitirle y comunicarle la resolución del juzgado, ¿verdad? Que como digo era necesario y urgente que él tuviera conocimiento de lo que se estaba resolviendo. Entonces es parte de nuestra labor, ¿verdad? Si hay una necesidad o una situación particular y debemos trasladarnos para poder dar ese servicio, se hace. Bueno, ya escucharon todo este trabajo que realizan nuestros compañeros. ¿Qué nos toca? ¿Qué no nos toca? Bueno, los procesos. Hoy hemos conversado aquí en Tiempos de Justicia sobre el tema de pensiones alimentarias para personas adultas. Ese ha sido nuestro tema hoy. Como les mencionaba al principio del programa, hoy tuvimos que hacer un adelanto del tema que habíamos anunciado, que era la resolución alterna de conflictos, que eso lo vamos a tocar más adelante. Así que también estén muy pendientes porque son temas interesantes, claro, y procesos que conocemos y que queremos que ustedes conozcan, ¿verdad? Que tal vez no es llegar ya a un proceso largo, a un juicio ordinario, cuando hay ese tipo de procesos. Y como decía Cindy, en esto que hemos conversado una mañana, conversar, conciliar, sí, ¿verdad? Y en tema de familia, tema de pensiones, sabemos que es un tema también muy sensible. Vamos llegando al final del programa. Siempre me gusta pedirles una reflexión final, un mensaje sobre este tema de pensiones para personas adultas y ese acompañamiento que damos en la defensa pública. Cindy. Bueno, decirles, hay mucha gente que no se acerca a consultar por temor, ¿verdad? Y es que cómo voy a ir a pedir una pensión alimentaria, que sí, qué vergüenza, que si es que esto es un problema, que entonces voy a generar conflicto en la familia, si es una madre, si es un padre, ¿verdad? Hacerles ver que la ley está
hecha para proteger a las personas vulnerables o a las personas que de pronto necesitan hacer efectivo un derecho. Entonces, no tengan temor, acudan, ¿verdad? Consulten. Nada se pierde con pedir la información, con valorar opciones. El proceso siempre se trata de llevar de la manera más objetiva posible. La intención no es nunca dañar a nadie, sino más bien ayudar a las personas, ayudar a que haya una mejor convivencia, ¿verdad? Y pues tenemos todos estos mecanismos RAC también en el mismo proceso alimentario. Siempre tratamos de que las personas se acerquen y se resuelva el conflicto, no solo en tema económico, sino en la medida de lo posible que mejore la dinámica familiar. Así que ojalá que puedan aprovechar los servicios de la defensa pública y acercarse, que nosotros con muchísimo gusto los vamos a atender. Cindy, muchas gracias por haber venido a Tiempos de Justicia. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que tengan un bonito día. Gracias. Y recuerden que Cindy está en nuestra sede en Desamparados, pero tenemos compañeros de pensiones alimentarias en todas las 42 oficinas de la Defensa Pública y también, como lo mencionaba, en algunos casos especiales hay que realizar un traslado de domicilio, trasladar a domicilio para atender, y está la posibilidad. Recuerden consultar. Siempre decimos, atendemos a las personas vulnerables, claro. Los atendiendo nuestros compañeros, y es cuestión de acercarse a la Defensa Pública y hacer la consulta. Bueno, hemos llegado al final de Tiempos de Justicia. Recuerden, todos los martes de 9 a 10 de la mañana conversamos sobre las diferentes materias que vemos en la Defensa Pública. Esperamos que hayan evacuado sus dudas, y si las tienen, ya las hemos dicho. 2211-9800 también es el número de nuestra central telefónica, así que por esta vía también pueden llamarnos para hacer sus consultas. Llegamos al final de Tiempos de Justicia. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima semana, si Dios nos lo permite. Gracias. Nadie tiene derecho a quitarnos la esperanza. Para quienes tenemos fe, lo bueno siempre es